Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. La doctora María Amparo Casar, a estas horas en su juicio, está muy pendiente de todo esto. Primero te saludo antes que nada, María Amparo, buenas noches. Muy buenas noches, Pepe, qué gusto estar con ustedes. Gracias, María Amparo. Antes de entrarle a este asunto, me gustaría que escucharas en voz del presidente de la República cuáles son los motivos para presentar esta solicitud de juicio a los expresidentes Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Por cierto, Felipe Calderón dice que, lo dijo en Twitter hace un momento, que el presidente está confundiendo las cosas, está confundiendo a la República con un circo romano. En lugar de acudir con pruebas a la Fiscalía, lo que discutíamos con el doctor Cosío, en lugar de acudir con pruebas a la Fiscalía, pregunta a la multitud si se condena o se perdona a inocentes, mostrando un dedo pulgar hacia arriba o hacia abajo, un like o no like, un retroceso de miles de años en materia de justicia. Eso escribió Calderón en su cuenta de Twitter. Pero mira, ¿cómo lo dijo el presidente? ¿Cuáles son los motivos del presidente para cada uno de los señalados? Entre el 1 de diciembre de 1988 y el 30 de noviembre de 2018, México vivió un periodo caracterizado por la concentración desmesurada de la riqueza, quebrantos monumentales al erario, privatización de los bienes públicos, corrupción generalizada, procesos electorales viciados y prácticas gubernamentales que desembocaron en un crecimiento descontrolado de la violencia, la inseguridad pública, la violación masiva de derechos humanos, la impunidad como norma y el quebrantamiento del Estado de Derecho en extensas zonas del territorio nacional. Esa etapa trágica de la vida del país se denomina periodo neoliberal o neoporfirista. Sobre Carlos Salinas de Gortari, el presidente lo acusa de que en su sexenio, del 1988 a 1994, la desigualdad en México se profundizó. A Ernesto Zedillo lo acusó de continuar con las políticas privatizadoras de su antecesor en los años que gobernó, de 1994 al año 2000. A Vicente Fox, que gobernó de 2000 a 2006, lo acusó de intervenir en la elección de 2006 a favor de Felipe Calderón. En el caso del sexenio de Felipe Calderón, de 2006 a 2012, dijo López Obrador que embaucó al país en una estrategia militar contra el narcotráfico. Y en el sexenio de su antecesor, Enrique Peña Nieto, de 2012 a 2018, acusó que en su campaña de 2012, Peña obtuvo grandes cantidades de dinero de procedencia desconocida. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la escuchas, María Amparo? Bueno, pues yo también diría que si no fuera, porque estoy convencida de que esto es un circo, te diría que le están aventando una bola caliente, muy caliente, en términos beisbolísticos, a la Suprema Corte de Justicia. Creo que no es el caso, al igual que José Ramón Cosío, al igual que tú, pienso que es inconstitucional esto que se está haciendo. No se puede someter la justicia al capricho popular, sea que tenga la razón los que voten a favor o los que voten en contra. No se puede someter la justicia a lo que digamos los ciudadanos. Entonces, creo que no tiene para dónde hacerse la Suprema Corte de Justicia, pero bueno, no estoy aquí yo de pitoniza, así que tendremos que esperar al 15 o al 16 de octubre para que nos los diga la Suprema Corte de Justicia. Dado la extensa explicación y muy precisa explicación que nos dio José Ramón Cosío, añadiría una sola cosa. En efecto, la Suprema Corte también tiene un papel a posteriori, que es el de comunicar a las autoridades competentes que actúen en consecuencia en caso de que la consulta fuera vinculatoria. Y la Suprema Corte, por división de poderes, no puede ordenarle a la Procuraduría, a la Fiscalía de la República, que haga una investigación. Eso lo tendrá, como bien lo dijo José Ramón,
lo tendrá que decidir el fiscal Gertz Manero. ¿Por qué digo que es un circo? Andrés Manuel López Obrador ha dicho una y otra vez que no es vengativo, ha dicho una y otra vez que él estaría por el punto final y ha dicho finalmente que él votaría en contra de hacerse la consulta. ¿Por qué querría yo preguntar si, siendo presidente de la República, si estoy en contra de que ocurra eso? Pues nada más por efectos, como tú ya lo dijiste, Pepe, político-electorales. Me parece muy lamentable la posición en la que está poniendo a la Suprema Corte de Justicia, a la Fiscalía y a la ciudadanía, someterlos a esta condición de decisores cuando no lo son, y por eso digo que sea un circo. Esto que dices del expresidente Calderón, de que es cierto, a ver si ponen el dedo para arriba o para abajo, para ver si se le entrega a los leones al gladiador, pues eso es lo que está ocurriendo en este país y sería un precedente lamentabilísimo que una cuestión de justicia se sometiera a el voto popular. Al voto popular se pueden someter muchas cosas, incluso en la democracia directa, incluso en Suiza, que es el país que más cosas somete a consulta. En ningún caso se ha sometido si se pone a juicio o no a una persona, sea la calidad que ostente esta persona. Simplemente está fuera de toda proporción, no tiene ningún sentido más que el político y electoral, y en ese sentido lo califico abiertamente y sin temor como un acto de suma irresponsabilidad como presidente de la República. Los efectos políticos, Pepe, pueden ser terribles los que tengan, no solamente por el precedente, sino por lo que te quiero decir a continuación. Estamos viendo ya lo que está pasando con la sucesión en Morena, en donde ya nos acaban de anunciar que es muy posible que el tribunal eche para atrás el proceso y en donde pues, se han dedicado ya a descalificar el INE. El INE sería el encargado de llevar a cabo el proceso y el presidente de la República lleva 2 años, Pepe, denostando, y digo 2 años porque no ha cumplido los 2 años, pero lo hacía desde que era presidente electo, lleva 2 años denostando al presidente y al Consejo y al instituto, a la institución. ¿Con qué legitimidad va a llegar el INE cuando ha sido descalificado de inicio por el presidente de la República como un instituto que permitió los fraudes de cuando era IFE y ahora cuando es INE, los fraudes desde el 1988 cuando se eligió a Salinas y así sucesivamente hasta el día de hoy? No vamos a tener más que consecuencias negativas de esto, en lo político, en lo jurídico, en lo institucional, Pepe, y no te quiero platicar la rebatinga, si llegara a pasar, que estoy segura que no va a pasar, con los tiempos de Estado, cómo se van a poner las posiciones en favor y en contra de que se vote en esta consulta con esta pregunta de que si la autoridad competente con apego a las leyes debe de investigar y sancionar a la presunta comisión de los delitos de los expresidentes. Por donde la veas, Pepe, por los 4 costados, esto le va a costar a la gobernanza en México y a la institucionalidad. Pues sí, pero en niveles populares es muy vendedor, ¿no? Es muy clientelar el tema, porque te lo pongo muy sencillo. Lo que están preguntando es, ¿quieres o no quieres que los presidentes antecesores de Andrés Manuel López Obrador vayan a la cárcel porque son unos tranzas o fueron unos tranzas? ¿Quieres o no quieres? Pues hombre, planteado así es violatorio de los derechos humanos, es violatorio de debidos procesos, es violatorio de cualquier cosa y mete una enorme presión a los ministros de la Suprema Corte que tienen que analizar en estos 20 días hábiles la procedencia constitucional de esta consulta que se está haciendo. Ahora, dice el presidente en lo que presentó esta mañana su consejero jurídico, cuando dice Julio Scherer Ibarra, cuando dice que se propone que esta consulta se haga el mismo día de la elección federal, la macroelección federal
del 6 de junio del año que viene. O bien, como dice el artículo correspondiente me parece que es el 35 de la Constitución, se lleve a cabo el 1 de agosto, el primer domingo de agosto del año entrante. Pues cambia mucho el panorama. No es lo mismo llevar esta consulta el día que concurren las elecciones federales de medio término que llevarlo aparte. Yo creo que poca gente iría a votar a la consulta si esta fuera aislada. Es lo que está planteando el presidente de la República, le está planteando a la Suprema Corte, dándole también, por supuesto, una salida a todo esto. Muy interesante lo que está sucediendo con esto, en donde el presidente dice, yo por mí es no, punto final. Pero si el pueblo me lo pide, yo obedezco al pueblo. Bueno, vamos a ver cuando el pueblo le pida otras cosas o que someta a consulta popular otras cosas. Lo que está claro es que su partido no pudo juntar las firmas, y si las junta de ayer a hoy, esas 800,000 firmas, pues yo me reservo el derecho a dudar que en un día, y acepto que es ridículo que les hayan dado 15 días para juntar las firmas, Pepe, pero lo último que tú estás mencionando todavía agrava más el problema político que yo he tratado de analizar en este espacio que me brindas todos los martes, ¿sí? Estamos poniendo a la Suprema Corte de Justicia, que no puede decir, primero tendría que declarar inconstitucional el artículo constitucional, o sea, es un despropósito, porque la Constitución dice que esto es en agosto, independientemente de que queramos ahorrar, independiente de todo lo que queramos, primero tendrían que declarar inconstitucional el artículo y después decir que se va a hacer el mismo día de las elecciones. Y quiero recordar que ya se cerró el periodo para poder alterar cualquier ley que tenga que ver con las elecciones, y esto tendría que ver con las elecciones. Así que la fecha, Pepe, no puede cambiarse. La Suprema Corte estaría incurriendo, si cabe decirlo de esa manera, en un vicio. El Tribunal de Constitucionalidad estaría siendo inconstitucional. Te agradezco mucho, María Amparo, como siempre, el que nos ayudes a entender todo este contexto. Gracias. Muy buenas noches, Pepe. Hasta el martes. Hasta el martes. Gracias, la doctora María Amparo Casar, a estas horas, por supuesto, en su juicio. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.